Hace poco más de 145 años, Argentina y Chile estaban recién terminando de expandir sus fronteras hacia la Patagonia. Los ejércitos perseguían, encerraban, torturaban y mataban a los indígenas. Esas campañas militares duraron más de 20 años en algunas regiones. En Argentina se llamaron Campaña del Desierto. En Chile, Pacificación de la Araucanía. Pero el pueblo mapuche y el pueblo tehuelche las llamó genocidio. Finalizadas estas campañas, las familias indígenas tuvieron que hacer grandes esfuerzos para recuperarse y volver a ser pueblo. Pero la violencia no terminó con las campañas militares. A lo largo de la historia son muchas las experiencias de discriminación y atropello que aparecen en diferentes rincones de la Patagonia. En la región del noroeste de la provincia de Chubut, los mapuche y tehuelche suelen recordar uno de los eventos más violentos, crueles y racistas que vivieron las familias de la comunidad de Nahuelpan. Este evento se conoce como el desalojo de Boquete Nahuelpan y sucedió en 1937, cuando las fuerzas de seguridad quemaron sus viviendas y pertenencias. Sin un lugar a donde ir, mujeres, hombres, ancianos y niños deambularon durante 11 años por los alrededores de la ciudad de Esquel, hasta que en 1948 solo un pequeño número de familias pudo volver a Boquete Nahuelpan. Los recuerdos sobre el desalojo y los años posteriores de sufrimiento son parte de las memorias transmitidas entre las familias de la región, denominadas Gutrán. Ángel Quilaqueo, un anciano y lonco de la comunidad, nos relata esta historia para mantener vivo el recuerdo. Comentaban todo, lloraban, las peripecias que pasaron por ahí, todos esos malos ratos, malos tratos de otras personas, lo que escuché de todos los viejitos. Ella se acordaba porque ya era grandecita, porque ellas eran las mayores. Y en la campaña del desierto ella estaba con Mercedes y Nacayal, mi bisabuelo. Y dice que para que no le mataran la gente de la familia, el cacique se prestó para vaqueano, dice, para indicar a dónde estaban los más mapuches más, que eran rebeldes. Claro. Pero lo hizo por su familia. Él dice que agarraba, le decían, bueno, ustedes vayan para aquel lado, pues nosotros vamos a ir para allá, para ese lado donde estaba. Y así se cambiaba. Ya en el año 48 creo que le devolvieron 3 leguas de campo acá a los nahuelpanes. Esos campos que mi bisabuelo Francisco Nahuelpan, el cacique, había conseguido ayudando a una expedición que vino acá, como vaqueano. Le habían dado 9 leguas de campo. Y de las 9 leguas de campo, bueno, vino el desalojo en el 37, 38, yo la verdad que no tengo, porque uno dice 38, otro dice 37, así que no. Y los viejitos, ¿qué se van a acordar de semejante? En el desalojo, cuando lo sacaron de la casa y después andar por ahí vagando, digo, sí, más vale decir, porque se fueron con animales y todo, perdieron todo. Anduvieron por Cañón Grande, Hualjaina, Lepato, esa zona. Nací en el Montoso en 1945, cuando mis padres andaban desalojados todavía. Nací a orilla del arroyo Montoso en un campamento. Y siempre se acordaba mi madre que nunca tenía que olvidar mi paraje donde nací. Y después, bueno, es lo que yo escuché de mi abuela Isabel, porque yo me crié con mi abuela Isabel más que nada, Isabel Nahuelpan. Cuando le devolvieron el campo, yo tenía 5 o 6 años cuando me mandaron para allá con ella, que le alcancé agua, leña y ahí es donde aprendí también a hablar
escuchando. Claro. El mapuche. Existe la discriminación todavía y va a existir, va a ser hasta cuándo, qué sé yo. Hasta que no juntemos todos los mapuches y bueno, le hagamos frente al... Sí, ¿no? Y sí. Si no de otra manera, ¿no?